10 de junio de 1940. Roma. Palacio Venecia. A las 6 de la tarde, un hombre sale al balcón más famoso de Italia y arrastra a todo un país hacia una guerra para la que no está preparado. En ese instante, las fábricas no tienen acero suficiente, los tanques no tienen motores fiables, los generales no tienen planes claros. Y aún así, Benito Mussolini sonríe. Porque no está pensando en mapas, ni en logística, ni en muertos. Está pensando en su lugar en la historia, en cómo se verá su nombre cuando Alemania gane la guerra sin él. Este no es el inicio de una campaña militar, es el inicio de una cadena de errores que Italia ya no podrá detener. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Suscríbete ahora y dime en los comentarios, ¿esto fue ambición o miedo a quedar atrás? Italia llevaba meses observando la guerra desde la barrera. Francia y Gran Bretaña luchaban, Alemania avanzaba, y Roma esperaba. En los despachos del Estado Mayor italiano, los informes se acumulaban. Faltaban camiones, faltaba combustible, las divisiones estaban incompletas, la artillería era insuficiente, la aviación obsoleta. Los generales lo sabían, los ministros lo sabían, incluso los aliados alemanes lo sabían. Pero había un hombre que se negaba a aceptar esos informes. Benito Mussolini no veía un conflicto militar, veía una oportunidad política. Desde Berlín llegaban noticias inquietantes. Las fuerzas alemanas atravesaban Bélgica, los ejércitos franceses se derrumbaban, París estaba a punto de caer. Y en la mente de Mussolini surgía una idea peligrosa. La guerra estaba a punto de terminar, y él no estaba dentro. Según relatos posteriores de oficiales presentes, Mussolini repetía una frase con obsesión: «No puedo sentarme a la mesa de los vencedores si no he derramado sangre». No hablaba de objetivos, no hablaba de frentes, no hablaba de riesgos. Hablaba de prestigio. Italia no debía ganar la guerra. Italia debía aparecer entre los vencedores. El 9 de junio, un día antes del discurso, el Estado Mayor entrega un último informe. No es dramático, no es alarmista, es frío, técnico, preciso. Dice que el ejército no estará listo antes de 1942, que una ofensiva en los Alpes sería lenta y costosa, que Francia aún puede resistir en posiciones fortificadas. La recomendación es clara: esperar. Mussolini lee el documento, lo deja a un lado, no hace preguntas. Para él, esperar ya no es una opción, porque esperar significa aceptar que Hitler puede ganar la guerra sin Italia, y eso sería una humillación histórica. A las 6 de la tarde del 10 de junio, Mussolini habla al país. Declara la guerra a Francia y al Reino Unido. Las plazas estallan en aplausos, las radios transmiten entusiasmo, pero en los cuarteles hay silencio. Los comandantes reciben órdenes que no esperaban. Las divisiones son alertadas sin planes detallados. Las unidades alpinas reciben instrucciones vagas. Atacar. ¿Cuándo? Pronto. ¿Con qué apoyo? No especificado. Aquí ocurre el primer error fatal. Mussolini cree que la guerra es un gesto, un acto simbólico, un último empujón a un enemigo que ya cae. Pero la guerra no funciona así. Francia no está derrotada, está herida. Y en los Alpes, herida no significa débil. Cuando las tropas italianas avanzan, lo hacen sin coordinación, sin artillería suficiente, con líneas de suministro frágiles. El terreno es hostil, el clima empeora, las defensas francesas resisten. Los primeros informes del frente llegan a Roma. Avances mínimos, pérdidas innecesarias, confusión. Mussolini no reacciona con cautela, reacciona con impaciencia. Porque ahora no solo está en guerra con Francia y Gran Bretaña, está en guerra con el tiempo. Si no logra una victoria rápida, su entrada parecerá oportunista. Si tarda demasiado, Italia parecerá débil. Y así, sin darse cuenta, Mussolini se encierra en una trampa creada por él mismo. Para compensar un frente que no avanza, empieza a mirar otros mapas, otros escenarios, otras apuestas. Balcanes, Mediterráneo, África. La idea no es ganar estratégicamente, la idea es ganar algo, lo que sea, donde sea. Aquí comienza el efecto dominó. Porque cuando un líder entra en guerra por prestigio, cada decisión siguiente necesita ocultar la anterior.
Y la próxima decisión de Mussolini no solo no salvará su imagen, la destruirá por completo. Otoño de 1940. Roma ya no habla de Francia, habla de compensación. La ofensiva en los Alpes no ha dado la imagen que Mussolini prometió. Francia cae, pero no por Italia. El armisticio llega demasiado rápido y deja a Roma con una victoria simbólica y vergonzosa. Demasiado poco, demasiado tarde. En los pasillos del poder empieza a circular una idea peligrosa. Si no fue en los Alpes, será en otro lugar. Y ese lugar tiene nombre: Grecia. Para Mussolini, Grecia es perfecta, pequeña, aparentemente débil, lejos del foco alemán, una guerra propia, una victoria italiana sin sombra de Berlín. Los informes de inteligencia describen un ejército griego mal equipado, carreteras deficientes, escasa aviación, poca capacidad de reacción. Pero los mismos informes añaden algo incómodo: terreno montañoso, clima impredecible, problemas logísticos graves para cualquier invasor. El Estado Mayor vuelve a dudar. Algunos generales se atreven a advertir: atacar Grecia en otoño es arriesgado. No estamos preparados. Necesitamos más tiempo. Mussolini escucha y decide ignorarlos, porque esta vez no se trata solo de prestigio, se trata de demostrar que Italia puede actuar sin permiso alemán. 28 de octubre de 1940. Sin avisar a Berlín, sin coordinación real, Italia invade Grecia desde Albania. El plan es simple hasta la ingenuidad: avanzar rápido, forzar el colapso griego, presentar al mundo una victoria limpia. Pero el plan choca contra la realidad en cuestión de días. La lluvia convierte los caminos en barro, las columnas se detienen, la artillería no llega a tiempo, las unidades avanzan sin apoyo, y los griegos no se derrumban. Resisten, se reorganizan, contraatacan. En lugar de avanzar, los italianos retroceden. En lugar de imágenes de triunfo, llegan partes de bajas. El silencio vuelve a los despachos de Roma, pero esta vez es un silencio más pesado. Según relatos posteriores, en los corredores del cuartel general se empieza a oír una palabra que nadie se atreve a decir en voz alta: fracaso. Y entonces ocurre algo que Mussolini no había previsto. Alemania interviene. No por estrategia propia, no por solidaridad, sino porque la ofensiva italiana amenaza con desestabilizar toda la región. Aquí se produce el giro más humillante. La guerra independiente de Mussolini obliga a Hitler a desviar fuerzas. Balcanes, Yugoslavia, Grecia. Una operación que consume tiempo, recursos y atención. Italia no demuestra fuerza, demuestra dependencia. A partir de ese momento, cada movimiento italiano necesita respaldo alemán. Cada fracaso se tapa con presencia alemana. Cada victoria ya no es solo italiana. Y Mussolini lo sabe. Según testimonios posteriores, su actitud cambia. Ya no habla de gloria, habla de no quedarse atrás, de no parecer débil. La guerra deja de ser un proyecto nacional, se convierte en una carrera desesperada por no quedar en ridículo. Para compensar Grecia, mira al sur, África del Norte. Allí, cree, el enemigo está disperso. Las distancias son grandes y una ofensiva rápida puede dar resultados. Pero África no es un escenario secundario, es una trampa logística. Falta combustible, faltan camiones. Faltan piezas de repuesto. Los comandantes lo advierten. Otra vez. Y otra vez, Mussolini elige avanzar. Porque detenerse ahora significaría aceptar que todas las decisiones anteriores fueron errores. Y eso es algo que no puede permitirse. Mientras las tropas italianas avanzan en el desierto, los informes empiezan a acumularse. Derrotas locales, retiradas improvisadas, pérdidas de material. Entonces aparece un nuevo nombre en los partes: Rommel. Alemania vuelve a intervenir, vuelve a corregir, vuelve a salvar. Italia ya no dirige la guerra, la sigue, y Mussolini empieza a entender algo demasiado tarde. Cada ofensiva lanzada para tapar un error crea uno mayor. La ambición que lo empujó a entrar en la guerra, ahora lo empuja a no poder salir.
Porque un líder que lucha por su imagen no puede permitirse perder. Y eso lo obliga a apostar una y otra vez, incluso cuando las cartas ya están marcadas. La siguiente decisión no será militar, será política, y sellará su destino. Pero eso aún está por venir. 1941. Roma empieza a sentir el peso de la guerra. Las noticias que llegan del frente ya no se pueden maquillar. En Grecia, las tropas italianas resisten gracias a los alemanes. En África, avanzan y retroceden, según llegue o no el combustible. Y en casa, la población empieza a notar algo inquietante. La guerra no trae gloria. Trae racionamiento, pan, carbón, combustible. Todo escasea. En el círculo íntimo de Mussolini, la conversación cambia de tono. Ya no se habla de victorias futuras, se habla de aguantar. Porque ahora Italia no puede ganar sola, pero tampoco puede retirarse. Salir de la guerra significaría admitir que todo fue un error. Y Mussolini no construyó su régimen para admitir errores. Según algunos oficiales que después hablarían en privado, el dictador empieza a mostrar señales de duda. No públicamente, Nunca en público. Pero en reuniones cerradas hace preguntas distintas. ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué pasará si Alemania pierde? Preguntas que antes no existían. El problema es que para entonces ya es demasiado tarde. En junio de 1941, Alemania ataca a la Unión Soviética. Operación Barbarroja. Mussolini no quiere quedarse atrás, otra vez. A pesar de que el frente mediterráneo ya está al límite, decide enviar tropas al este. No por necesidad estratégica, sino por visibilidad política. Italia debe estar donde esté Alemania. Las unidades italianas marchan hacia un frente inmenso, brutal, desconocido, mal equipadas, mal preparadas, con mandos que saben que aquello es un error, pero obedecen. El invierno ruso hace el resto. Las derrotas no son inmediatas, son lentas, implacables. Cada informe es peor que el anterior. Cada retirada cuesta miles de hombres. Y mientras tanto, Mussolini sigue apostando. Porque ahora ya no lucha por prestigio, lucha por supervivencia política. 1942. La guerra empieza a volverse contra el eje. En África, la situación se deteriora. Rommel combate, pero no puede sostener una guerra sin una retaguardia sólida. Los suministros italianos no llegan. Los puertos son bombardeados. El Mediterráneo ya no es seguro. En el este, las tropas italianas sufren un desastre tras otro. Stalingrado no es solo una derrota alemana, es el colapso moral del mito de la invencibilidad. Y en Roma, algo se rompe. Por primera vez, algunos miembros del régimen empiezan a pensar en un futuro sin Mussolini. No porque se hayan vuelto demócratas, sino porque entienden que el líder ya no controla la situación. El dictador que entró en la guerra para no quedar atrás, ahora es el hombre que arrastra al país hacia el abismo. Los informes del frente se vuelven insoportables. Los aliados bombardean ciudades italianas. La población pierde la fe. El ejército, la confianza. Y aquí aparece el segundo gran giro. No viene del enemigo, viene de dentro. En julio de 1943, los aliados desembarcan en Sicilia. La guerra llega a suelo italiano. Las defensas colapsan rápidamente. El mito del régimen se desmorona en días. En Roma, el Gran Consejo Fascista se reúne. Por primera vez, se cuestiona abiertamente al duce. La votación es histórica y brutal. Mussolini pierde el apoyo, pierde el control, pierde el poder. Es arrestado por orden del propio rey. El hombre que entró en la guerra para asegurarse un lugar entre los vencedores sale del poder escoltado, en silencio, sin discursos. Italia firma un armisticio poco después. El país queda dividido, ocupado, devastado. La guerra continúa, pero ya sin él. Las consecuencias de sus decisiones no terminan con su caída. Italia pagará durante décadas. Pérdidas humanas, destrucción económica, crisis moral. Porque las guerras iniciadas por ambición rara vez terminan cuando su autor cae. Mussolini creyó que podía controlar la guerra como controlaba los discursos, que podía entrar y salir cuando quisiera, que el prestigio se ganaba con gestos. Se equivocó. Y en esa equivocación arrastró a millones. La lección es incómoda, pero clara.
Un líder que decide la guerra para no parecer débil, termina perdiéndolo todo, incluido su país. La historia aún no ha terminado, pero el destino ya está escrito. 1943 no trajo alivio, trajo consecuencias. Tras la caída de Mussolini, Italia no encontró paz, encontró vacío. El régimen se había sostenido sobre una sola figura, y cuando esa figura desapareció, nadie estaba preparado para gobernar el desastre. El país se parte en dos. Al norte, la ocupación alemana. Al sur, los aliados avanzando con cautela. Y en medio, una población exhausta, confundida, traicionada. Pero Mussolini aún no ha desaparecido del todo. En septiembre de 1943, comandos alemanes lo rescatan de su cautiverio. La operación es audaz, precisa, espectacular. Hitler no lo hace por amistad, lo hace por utilidad. Mussolini es devuelto al escenario político, pero ya no como líder, sino como símbolo vacío. La llamada República Social Italiana nace bajo control alemán, sin autonomía real, sin ejército propio eficaz, sin apoyo popular. El hombre que soñó con imperios ahora gobierna ruinas. Según relatos posteriores, quienes lo ven en esos meses notan el cambio. Está envejecido, más silencioso, menos seguro. Ya no habla de historia, habla de traiciones. Y sin embargo, incluso entonces, no reconoce el origen del desastre. No habla de decisiones erróneas, no habla de ambición, habla de enemigos, de conspiraciones, de mala suerte. Pero la guerra no se pierde por mala suerte, se pierde por malas decisiones acumuladas. Cada apuesta lanzada para proteger su imagen debilitó al país. Cada ofensiva improvisada consumió recursos que Italia no tenía. Cada intento de no quedar atrás la empujó más lejos del control. En 1944 y 1945, Italia ya no decide nada. Es escenario, campo de batalla, moneda de cambio. El precio lo pagan otros. Cuando la guerra termina, el balance es brutal. Cientos de miles de muertos, infraestructura destruida, una nación dividida y humillada. Mussolini no vivirá para ver la reconstrucción, ni para enfrentar un juicio histórico. Su final llega antes, violento, caótico, como la guerra que ayudó a crear. Pero más allá de su destino personal, queda algo más importante. Queda la lección. Italia no entró en la guerra porque era fuerte. Entró porque su líder no soportaba la idea de parecer irrelevante. No entró porque estaba preparada. Entró porque alguien confundió prestigio con poder. Y cuando un país toma decisiones estratégicas para proteger el ego de un hombre, el resultado es siempre el mismo. La guerra deja de ser una herramienta y se convierte en castigo. Las decisiones de Mussolini no fueron errores aislados, fueron una cadena, cada eslabón reforzando al siguiente, hasta que romperla ya fue imposible. Porque hay un punto en toda guerra en el que retroceder cuesta más que seguir adelante. Y Mussolini cruzó ese punto el día que decidió entrar solo para no quedarse fuera de la foto. La historia no lo recuerda como estratega, ni como visionario, lo recuerda como advertencia. Un recordatorio de que el miedo a parecer débil puede destruir naciones enteras. Y aún queda una última pregunta. Si Mussolini hubiera esperado, si hubiera aceptado quedar al margen, ¿habría sobrevivido su régimen? Quizá, pero eligió otra cosa. Eligió la guerra. Finales de abril de 1945. El norte de Italia se desmorona. Las columnas alemanas retroceden, los partisanos avanzan, las carreteras están llenas de civiles, soldados derrotados, rumores. Mussolini huye. No como el líder que habló desde el balcón de Roma, no como el duce. Huye disfrazado, escondido entre tropas alemanas, intentando cruzar hacia Suiza. El hombre que arrastró a Italia a la guerra, ahora solo quiere escapar de ella. El 27 de abril es reconocido, detenido, separado del convoy. No hay discurso, no hay negociación, no hay tiempo. Su final llega rápido, y no será el centro de esta historia, porque la historia no trata de cómo murió Mussolini, trata de cómo vivió sus decisiones. Después de la guerra, los historiadores revisan documentos, memorias, informes sellados, testimonios tardíos, y el patrón es claro.
Mussolini no fue arrastrado a la guerra. Entró por voluntad propia, por ambición, por miedo a quedar irrelevante. No fue engañado por Alemania. Se engañó a sí mismo. Confundió velocidad con preparación, gestos con estrategia, imagen con poder real. Cada vez que dudó, eligió avanzar. Cada vez que un general pidió tiempo, eligió el atajo. Cada vez que la realidad contradijo su visión, eligió ignorarla. Ese es el verdadero legado de sus decisiones. Italia no perdió la guerra en un solo frente, la perdió en el despacho, en las reuniones, en los momentos en que decir «esperemos» habría salvado vidas. La historia militar está llena de derrotas inevitables, pero esta no lo fue. Fue una derrota construida paso a paso, orden tras orden, apuesta tras apuesta. Y por eso sigue siendo relevante, porque no habla solo de Italia, habla de cualquier líder que cree que la guerra es una herramienta de prestigio. Habla de lo que ocurre cuando el ego pesa más que los informes, cuando la prisa vence a la logística, cuando la imagen importa más que la preparación. El resultado siempre es el mismo. La guerra deja de ser controlable y empieza a devorar a quien la provocó. Mussolini quería ser recordado como fundador de un imperio. Terminó siendo recordado como una advertencia histórica. Una advertencia escrita con ciudades bombardeadas, ejércitos derrotados y generaciones marcadas. Y por eso esta historia importa, porque no es solo pasado, es un patrón. Cada vez que un líder entra en una guerra para no quedar atrás, la historia ya conoce el final. Italia pagó ese precio, y el mundo debería recordarlo. Si quieres más historias contadas así, con decisiones reales y consecuencias reales, suscríbete al canal. Escribe en los comentarios, ¿qué otro líder debería ser analizado desde sus errores estratégicos?